Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Sea Dios bendecido. Sea Dios glorificado. Los saludamos a todos. Dios les bendiga. Los saludamos desde la iglesia Life en Edmonton, Alberta. Y queremos simplemente poder contribuir un poquito con todos ustedes, ya que estamos en tiempos muy especiales. Y yo les digo a todos, en estos días lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque a Dios hay que darle gracias siempre, en toda situación, bajo toda condición. Y eso es lo que queremos hacer y aprender a hacerlo. Gloria a Jesús. En el día de hoy, ya que normalmente nosotros pues tenemos nuestros servicios y los damos aquí, tenemos a todos los hermanos acá. Yo primero quiero saludar a todos los hermanos que nos puedan estar mirando, decirles que los extrañamos mucho, que los queremos bastante y que nos hacen falta en verdad, pero nos sometemos a las circunstancias y yo creo que vamos a salir de todas maneras. Ya estamos en victoria en Cristo Jesús, ya que lo que estamos haciendo hoy día no se va a quedar acá, sino que va a salir y posiblemente llegue un poquito más lejos del Canadá y podamos alcanzar a algunos hermanos y amigos en muchos otros lugares. Yo les quiero decir que yo soy de Perú y que si usted me escucha decir alguna cosa que en su país es indebida, le pido disculpas, ya que aunque todos hablamos el mismo idioma en todas partes, tenemos algunas pequeñas diferencias y usted puede pensar de manera equivocada mientras esté escuchando el mensaje de esta tarde. Le doy las gracias a Dios de que me permite llegar a sus casas, estar con ustedes hoy día y poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Quiero aprovechar también el tiempo, si Dios lo permite, no sé si podré poner este video en el Facebook y poder así alcanzar también a quien fue mi pastor cuando comenzamos en el Evangelio, el hermano Ramón Padín, su esposa Tati, toda su familia, Tito, Javier, que sabemos que ya nos hace falta, Linda, en fin, todos ellos los quiero saludar desde aquí, decirles que nunca los olvidamos, ni olvidamos a todos los ministerios que en ese tiempo pudimos conocer, siempre los recordamos. Y aprovecho estos medios, ya que yo no soy muy pegado a estos sistemas, pero tenemos que hacernos a todo. Así que aprovecho para dejarles mis saludos también de parte de mi esposa Fátima Cueva y de nuestros hijos. Dios les bendiga a todos donde quiera que estén. A quienes nos estén escuchando, decirles de que estamos orando y vamos a seguir orando para que al final de todo veamos cuál es la voluntad del Señor en sí, nos demos cuenta, abramos los ojos y nos demos cuenta que todas las cosas en realidad obran para bien a los que amamos al Señor. Gloria a Jesucristo. Así que hoy día quiero compartir con ustedes una lectura en el capítulo 16 del libro de Jeremías para comenzar lo que vamos a hablar hoy día. Y en el verso, vamos a estar mirando la palabra en el verso 19 del capítulo 16 del libro del profeta Jeremías, y lo voy a leer del 19 hasta el último verso de ese capítulo, que es el verso 21, y la palabra dice así: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones de los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh, oh Jehová. Oramos al Señor. En su casa usted puede inclinar su rostro un momentito y pedirle a Dios que abra su corazón, abra su entendimiento. Padre, te doy las gracias por estos momentos y yo te pido, Señor, que tú tomes completo control, que nuestros corazones en verdad se abran a tu palabra y nuestras mentes también, Señor, para que podamos aprovechar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. En el día de hoy yo quisiera compartir algo bien especial y en la semana que pasó tuve la ocasión o tuve la bendición de estar con un hermano que se llama Thomas y pudimos compartir un poquito y yo creo que pude poner un pensamiento en el cual lo pusimos inclusive también para que toda la gente que lo pueda ver lo mire hasta donde podamos alcanzar y hablamos de la importancia, la tremenda importancia que tiene la palabra de Dios. Yo le quiero decir algo a los que son iglesia, a los que han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal y que en estos momentos que estamos pasando tenemos que brillar, porque ese es el propósito del Señor, que nosotros brillemos justamente en los momentos como estos, nos dispongamos a ayudar en lo que podamos ayudar, nos dispongamos a no estar tristes, sino todo lo contrario. El gozo que Dios produce en nosotros, nadie nos lo puede quitar porque ese gozo lo ha producido Dios en nosotros y nosotros tenemos que andar donde quiera que vayamos siempre gozosos. Yo sé que hay circunstancias difíciles, momentos difíciles, pero mientras estamos en el Señor, el gozo del Señor no debe faltar en nuestras vidas. Y yo le digo a la iglesia que este es el tiempo, estos días, es el tiempo en que nosotros, la iglesia, que tenemos muchos amigos de diferentes formas, de diferentes maneras, pero tenemos amigos, a esos amigos que nosotros sabemos que ellos no conocen del Señor, es decir, saben que hay Dios, casi toda la gente sabe que hay Dios. En el libro de Santiago hay un texto, Santiago escribe y él dice que aún los demonios creen y tiemblan, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Es decir, los demonios también creen y tiemblan y también conocen la palabra, pero sin embargo no se someten a la palabra. Esa es la cuestión. Entonces, el tesoro más grande que tenemos sobre esta tierra es que Dios nos dejó su palabra y nosotros prácticamente le hemos dado la espalda a su palabra. Hoy en día casi la mayor parte de países, de nacionalidades tenemos acceso a la palabra del Señor, pero muchos todavía no queremos darle el tiempo y la dedicación que merece el poder conocer la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, sobre todo en estos días, sobre todo en estos tiempos. Yo les digo, si alguien que me está escuchando en realidad, un amigo o alguien que no conoce al Señor, yo les digo que estamos en tiempos finales. No les voy a decir cuánto tiempo, pero estamos en tiempos finales y bien finales. Y es tiempo de que nosotros busquemos a aquel que creó todas las cosas. Yo les decía que esta palabra es tan importante que miren que por la palabra fue hecho el universo entero. Wow. El universo entero fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y formó todo. Mandó que las cosas se llevaran a cabo como se llevan a cabo, que todo este universo completo se mueva como se mueve hoy día, perfectamente bien. Y Él sigue teniendo todas las cosas bajo control porque Él sigue siendo Dios y no va a dejar de ser Dios nunca. Él siempre será Dios, no importa lo que la gente diga o piense. Y lo que yo quiero hablar hoy día es más que nada el hecho de que muchos hemos descuidado la palabra y no la queremos poner en práctica en nuestras vidas. Es importante poner la palabra de Dios en práctica. Es importante que nosotros usemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios Él nos las ha dado. En verdad, en muchas partes a la palabra de Dios en el comienzo y aún en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento la llamamos ley. Y la verdadera traducción, o sea, la legítima traducción debería de ser, son consejos de Dios, son guías que Dios nos da a nosotros. En realidad, son instrucciones que Dios nos da, no son leyes como mucha gente lo quiere mirar, sino son instrucciones para que nosotros podamos tener éxito en la vida, para que nosotros podamos saber vivir sobre esta tierra de la forma que a Dios le agrada. Y porque le agrada a Dios la forma que lo hacemos, Él nos derrame bendición sobre nosotros. Pero muchos de nosotros no le hacemos caso a la palabra del Señor, la dejamos de lado. Pensamos que hay que ser un teólogo, que hay que haber estudiado en muchas universidades y qué sé yo, para poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple, la palabra de Dios no es complicada. Dice
un verso que está en el capítulo 29 y verso 29 también del libro de Deuteronomio, que las cosas reveladas son para nosotros, pero las no reveladas le pertenecen a Dios. Es decir, hay un montón de cosas aquí que Dios nos ha revelado, que son para nosotros, para que podamos tener éxito en la vida. Y se nos han enseñado muchas cosas, hemos aprendido un montón de cosas, pero muy pocos son los que se preocupan de aprender la palabra de Dios para ponerla como una arma, como un instrumento útil en nuestras vidas. La palabra de Dios es las instrucciones para nosotros, para que podamos saber cómo desenvolvernos sobre esta tierra, en los momentos duros, en los momentos de gozo, en los momentos de bendiciones, en los momentos de necesidad, pero para todo la palabra tiene una dirección para nosotros. Y por eso es que yo le aconsejo a la gente que está viendo, a la gente que está escuchando, que nos preocupemos en aprender la palabra de Dios. Eso es lo más importante sobre esta tierra. Yo decía hace poco, la misma palabra lo dice, la vida del hombre es entre 70 a 80 años, eso dice la palabra. Es decir, le saca un promedio de la vida del hombre. Dice que el hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana ya no está. Este tiempo que pasamos sobre la tierra lo debemos de pasar de la mejor manera posible, y la mejor manera posible es cuando conocemos la palabra del Señor y hacemos la voluntad de Dios y vemos la bendición de Dios durante nuestra vida sobre esta tierra. Y no va a terminar nuestra vida así, porque dice que el que cree en mí, lo dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en Él, guarda su palabra. Fíjense, esto es tan tremendo. Nosotros sí tenemos un enemigo. En 2 Corintios 4:4 dice que el enemigo o el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Es decir, eso es lo que está pasando. La gente hemos estado viviendo hasta aquí a un ritmo tremendamente acelerado, aún en las iglesias. Aún los servicios en las iglesias nosotros los damos de una hora a otra hora y todo el mundo tiene sus planes hechos para cuando terminan los servicios. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿En dónde? ¿A quién van a ir a ver? O muchas otras actividades que hay. Es decir, vivimos en una vida bastante agitada, un sistema bastante agitado, y a veces no le damos a Dios el tiempo que Dios merece ni el lugar que Él merece. Y les quiero decir hoy día que el lugar que Dios merece en nuestras vidas es el primero. Si usted dice que tiene a Dios en segundo y tercer lugar, Dios no está ahí. Si Dios no está primero, Dios no está. A Dios lo tenemos que tener primero en nuestra vida. Tenemos que considerar todo lo de Él primero. Eso nos lo enseña su palabra. Escúchame, yo te voy a dar algunos versos de su palabra para ver si estos pocos versos, porque toda la palabra en sí en sí habla de sí misma, de la palabra. Fíjense, Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versos 31 y verso 32, si usted tiene una Biblia lo puede confirmar usted mismo ahí. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él, Jesús le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, les digo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. ¿Ah? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado, libres de maldición, libres de consecuencias del pecado. Y es decir, no solamente es creer en Dios, decir, sí, yo creo que hay Dios. Hay millones de personas que dicen que creen que hay Dios, pero no lo buscan. Creen que hay Dios, pero un montón dicen, yo creo que hay Dios, pero Dios debe de ser así, debe ser de esta forma. Es decir, cada quien hace su propio Dios. Pero hay un solo Dios verdadero, y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Ese Dios es el que nosotros tenemos que conocer. A ese Dios es al que nos tenemos que someter. Es decir, no es que Dios tiene que entenderme, no es así. Es que nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios y llegar a alcanzarlo llegar lo más cerca que podamos llegar de Él, a comprenderlo de Él,
Porque dice aquí que las cosas reveladas son nuestras y las cosas reveladas están en su palabra y son para nosotros. Es decir, la mayor parte del mundo hemos vivido por mucho tiempo siempre, casi siempre, de espaldas a Dios. Estamos en tiempos finales y hay profecías y hay palabras que dicen de que la tierra se va a llenar de la gloria de Dios, que todo el mundo lo va a conocer en realidad. La gloria de Dios es Jesucristo en sí. Aleluya. Y entonces nosotros tenemos que ver eso, que estamos en tiempos finales y es el tiempo de que dejemos muchas cosas de lado. Nadie te pide que, mira, hay gente que fuman, que toman, que beben, que creen que si vienen a la iglesia, los que estamos en la iglesia le vamos a quitar todo eso. No, nosotros no te vamos a quitar nada. Lo que queremos es que tú tengas un encuentro con la palabra de Dios. Si quieres salir de aquí después de un servicio y todavía te gustan tus tragos, te los tomas. Pero ven o busca en tu casa o investiga en tu casa la palabra. Llénate de la palabra. Jesucristo dijo, lo dijo él, pero ya estaba en el Antiguo Testamento dicho, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, tenemos que entender esto. Tenemos que comprender, nos hemos descuidado. En cada uno de nosotros hay un hombre interior. Y ese hombre interior necesita esta palabra para hacer lo bueno. Si usted es curioso en la palabra, busque el capítulo 7 del libro de los Romanos y léalo en su casa, tranquilo. Yo sé que todos ustedes están ahorita en casa de todas maneras, pero léalo. Y usted se va a dar cuenta de la batalla que tenemos cada uno de nosotros en sí. Pero si usted lee el capítulo 8 del libro de los Romanos, va a encontrar que Dios nos da una respuesta a todo y podemos salir adelante a pesar de la situación en que nos encontremos en estos días o en los días futuros. Dios siempre nos va a llenar de Él y nos va a dar su instrucción si nosotros queremos dejarlo a Él entrar en nuestras vidas de verdad. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, y les voy a leer en los versos 15 primero, el Señor dijo algo bien interesante. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren esta promesa en el verso 21 del mismo capítulo. El que tiene mis mandamientos, mi palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y fíjense lo que dice después. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso dijo Jesucristo. Es decir, escuchen, si nosotros guardamos la palabra de Dios de verdad, que es la única forma de demostrarle a Dios que lo amamos, guardando su palabra. No es cuestión de hacer un montón de sacrificios, de caminar de rodillas, de andar de espaldas, de arrastrarse en el piso. No, hay que amarlo a Él y hay que entender su palabra. Si no entendemos su palabra, ese es el problema. Entonces, para eso Dios nos ha puesto, para que hablemos acerca de su palabra y no nos salgamos de ella, sino se la interpretemos, se la pongamos de la mejor manera para que la gente pueda entenderla. Pero usted cuando la lee, y si usted le pide a Dios que lo ayude, Dios lo va a ayudar a que usted pueda entender su palabra. Tiene que buscar un lugar donde congregarse, donde usted pueda ir aprendiendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Dice que Él se manifestará a Él. Dice que el Padre, mi Padre, te va a amar si tú guardas los mandamientos. Y Él dice, Jesús dice, y yo me voy a manifestar a ti. Es decir, usted va a tener una experiencia con Jesucristo solamente por guardar su palabra. Solamente por guardar su palabra, solamente por tener la intención, el esfuerzo, por esforzarse en guardar la palabra de Dios, es que uno tiene experiencia con el Señor. Está en la palabra, es una promesa de Él. ¿Ah? Aún en los momentos difíciles, nosotros no le debemos dar la espalda al Señor, sino al contrario, debemos de buscarlo más. Fíjense, hace muchos años atrás, entre los 5 niños que Dios nos dio, a mi esposa y a mí, uno de ellos, no quiero mencionar cuál de ellos, pero uno de mis hijos tenía solamente 2 años, 3 años. Y
me lo diagnosticaron que estaba mal, lo tuvimos que llevar al hospital de la universidad aquí en Edmonton, Alberta. Y lo llevamos porque él tenía un problema, que los codos se le inflamaban, se le ponían morados, las rodillas también, y tenía problemas para caminar a veces por esas causas. Y nosotros, preocupados por él, con mi esposa lo llevamos al hospital. En el hospital lo vieron y le sacaron todos los análisis que tenían que hacerle, le hicieron todas las pruebas que le tenían que hacer y nos dijeron que él tenía un problema con sus riñones sumamente grave y que tenía un riñón que estaba totalmente mal, que no colaba nada. Y nos dijeron que todas esas cosas que le estaban pasando eran justamente producto de aquel problema que él tenía en sus riñones. Y entonces nos dijeron de que lo podíamos poner en la lista porque lo mejor que se podía hacer para él era hacerle un trasplante de riñón. Y con el trasplante de riñón me dijeron que él por lo menos iba a seguir viviendo, pero se iba a tener que, vamos a decir así, su vida iba a tener muchos límites por causa del trasplante que le iban a tener que hacer y porque estaba tan niño. Y nosotros recibimos la noticia y para nosotros fue bastante duro. Mi esposa estaba bien afligida, yo también. Y regresamos a la casa con él. Él era y todavía, bueno, para nosotros los padres siempre siguen siendo niños. Y siempre ha sido bien alegre, bien jocoso. Y aún de niñito era así, bien jocoso. Y así que lo llevamos a la casa y después el médico nos dio unos medicamentos que él tenía que tomar por una semana completa para que al final de esa semana lo pudiéramos llevar de nuevo a la universidad para que lo chequearan y determinaran el tipo de riñón, bueno, en fin, que le tenían que hacer la operación o no, o si habían donantes, qué característica tenía que tener el donante, en fin. Y lo que él tenía que hacer era tremendo porque era una medicina que la tenía que tomar por horas y tenía que ser exactamente a tal hora y muchas de ellas lo agarraban a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana y tenía que volver a tomar a otra hora y mi esposa fue la que se encargó de todo ese trabajo. Yo estaba trabajando ya para ese entonces, teníamos los otros dos, venía en camino, si no me equivoco, el cuarto y mi esposa estaba bastante agotada el día que había que llevarlo al hospital a él, pero durante todo ese tiempo nosotros le dábamos gracias a Dios. No entendíamos lo que estaba pasando, estábamos adoloridos por dentro, pero cuando doblábamos las rodillas los dos juntos para orar por este niño, siempre le pedíamos al Señor juntos, le dábamos gracias a Dios, hasta que llegó un momento en que mi esposa le dijo al Señor en la oración, pues yo estaba orando con ella, y mi esposa le dijo al Señor, Señor, tú sabes que yo no quiero tener a mi hijo así como está, y que para mí va a ser tan duro ver a mi hijo limitado a tantas cosas, pero es mi hijo, y si tú quieres que yo y nosotros nos tengamos que someter a todo eso, estamos dispuestos a hacerlo. Señor, pero lo que yo quisiera es que si tú nos das la opción todavía, aún si tú quieres, mejor llévatelo, en vez de que nos lo dejes así como va a quedar después de todos esos tratamientos que le van a hacer. Y ella oró de esa manera. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo mal, pero Dios está escuchándonos. Y Dios no se enoja con nosotros. Nos entiende. El día que había que llevarlo al hospital, a ese chequeo, ella estaba muy cansada y entonces me dijo que si yo lo podía hacer. Yo todavía en ese tiempo hasta ahora, porque yo nunca aprendí a hablar inglés bien. Yo creo que lo hablo un poco mejor ahora que antes, de hecho. Y en ese tiempo todavía mi inglés era bajo. Pero me fui con el niño, me lo llevé. Y llegamos al hospital con el niño en esas condiciones. Llegué allá, él estaba bien alegre, vino el doctor y me dijo, mire, me lo voy a tener que llevar, vamos a demorarnos como una media hora, unos 45 minutos y se lo devolvemos. Entonces yo le dije a él que estuviera tranquilo, que no se asustara, que no iba a pasar nada. Y él fue bien contento. Se fue. Y cuando él se fue con ellos, yo empecé a relajarme un poco por ahí, esperando a ver qué cosas me iban a decir.
Y pasaron más de 1 hora de espera. Yo creo que ya iban a ser casi 2 horas y yo estaba bien impaciente cuando en eso viene el doctor con el niño. Pero fíjense en esto. Este es el detalle interesante aquí. Viene el doctor con el niño y me dice, movía la cabeza negativamente y yo decía entre mí, wow, me debe estar trayendo una noticia más mala todavía. Yo esperaba eso, pero cuando llegó el doctor, movía la cabeza porque me decía, alguien se equivocó. Y como mi inglés no era tan bueno, yo decía, ¿qué me estará diciendo? Entonces él de nuevo me dijo, aquí hay algo malo, porque me dice, su hijo está perfectamente bien. Es decir, sus riñones están trabajando bien. Me dice, alguien se equivocó con este papel. Yo no podía hablar inglés. Yo solamente le dije, dentro de mí yo me alegraba porque yo decía, o sea que mi hijo está bien, está sano, no tiene nada. Y entonces los moretones en las rodillas, los moretones en los codos, las condiciones en que él se encontraba antes y todas las cosas que se tuvieron que hacer por él, ¿qué son? Nada. ¿Saben? Dios lo sanó. Lo sanó. Ya tiene 33 años y me ha dado 3 nietos. Y está de lo más bien y de lo más contento con sus hijos. Eso es lo que hace el Dios nuestro. Y yo lo he experimentado en mi vida. El Señor se manifestó en nuestras vidas. No solamente esa vez, se ha manifestado muchas otras veces con muchas otras cosas diferentes. Pero se manifestó en nuestra vida de esa forma porque nosotros estábamos tratando, esforzándonos por guardar sus mandamientos. Mire lo que dice aquí el verso 23 del mismo capítulo 14 de Juan. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, los dos, y haremos morada con él, a través del Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, lo que hemos creído, que hemos sido sellados con ese Espíritu de Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios. Es importante saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes conocen a un personaje bastante conocido en las Escrituras, y aún la gente que no lee la Biblia lo conoce porque hasta creo que películas se han hecho de él, y fue el rey David. Pero en el rey David hay una historia larga, pero yo le quiero contar una de las historias de David hoy día, para que usted vea la importancia de la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta de que conocer la palabra de Dios es bastante importante. Y en el capítulo 6 de Segunda de Samuel hay un momento en que recién David, el rey, el segundo rey de Israel, después de Saúl, había sido establecido como rey en forma oficial. Él era el rey. Y cuando él está en esa condición, como él amaba tanto a Dios, el arca de Dios estaba en la casa de una familia cuya cabeza de esa casa se llamaba Abinadab, era el varón de la casa, y él tenía 2 hijos, Ogío y el otro era Súa. Los 2 hijos de él estaban ahí, y el arca de Dios estaba en ese lugar. Y David quería llevar el arca de Dios a Jerusalén, porque esa era la capital de Israel. Y es decir, David, que estaba tan contento, David amaba tanto a Dios, sabía que todo lo que Dios había hecho por él, que decidió llevar el arca a Jerusalén. Entonces habló con esta familia, y este señor, Abinadab, dice que hizo un carro nuevecito, y en el carro nuevo, ahí pusieron el arca, y dice que sus hijos iban uno al frente del carro, y el otro venía en la parte de atrás. Usa venía en la parte de atrás, y dice de que empezaron a llevar el carro, en el carro el arca de Dios. Dice que David estaba bien alegre, todos estaban bien contentos porque el arca estaba siendo llevada a Jerusalén. Pero cuando iban caminando para Jerusalén sucedió algo. Los bueyes que jalaban la carreta tropezaron, y eso se movió, y el arca como que se iba a caer, y Usa, por sostener el arca, la tocó, y nadie
podía tocar el arca así nomás, y cuando él la tocó, dice que Dios lo fulminó. Terminó Usa, murió en aquel momento. Y cuando aquello sucedió, David se apenó muchísimo y todo se suspendió. Dice que cogieron el arca así como estaba y se la llevaron a la casa de Obed-Edom, otra familia, y dejaron el arca ahí, y el proyecto de llevarla a Jerusalén la suspendieron. Ahora, si usted examina todo el pasaje, en el libro de las Crónicas presentan el mismo pasaje, y el libro de las Crónicas nos da más claridad. Y dice que entonces David preguntó: ¿cómo es que tengo que llevar el arca a Jerusalén? ¿Ven ustedes? Y eso estaba estipulado en la palabra, pero nadie la consideró. Pensaron que podían hacerlo de esa forma. Después de todo, era un carro nuevo. ¿Qué había de malo en esto? ¿Cuál es el problema con aquello? Pero las cosas se tienen que hacer conforme Dios ha estipulado. Y dice de que David averiguó de que eran los levitas los que tenían que llevar el arca, y el arca tenía que ser llevada sobre los hombros. Y entonces lo hicieron de esa forma y pudieron llevar el arca hasta allá, hasta Jerusalén. ¿Usted me entiende? O sea, la importancia de conocer la palabra de Dios. Por no conocer la palabra de Dios, cometemos muchos errores. Por no conocer la palabra de Dios, no lo podemos conocer a Él tal y cual como realmente Él es. Les pongo un ejemplo más. En el libro de Josué, yo lo tengo aquí, lo voy a leer. En el libro de Josué, en el capítulo 1, los versos 1 y 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés. Yo sé que todos ustedes saben quién es Moisés. Dice que Moisés murió, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, el que le está hablando Dios es a Josué. Josué era el siervo de Moisés. Y Josué sentía una responsabilidad tremenda, porque él sabía que él no era Moisés. Él había visto lo que Dios había hecho con Moisés, pero él nunca había tenido esa relación con Dios todavía. Conocía la palabra, sí. Y Dios le vino a dar ánimo, le dijo: ya no está Moisés. Y Dios no permitió siquiera que encontraran el cuerpo de Moisés. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros idolatramos a los hombres. Y a los hombres no los podemos idolatrar. Los podemos reconocer. Hay que reconocerlos en lo que hacen bien, en las cosas buenas que hacen. Pero hacer a los hombres como ídolos, eso no le agrada a Dios. Y por eso no pudieron encontrar el cuerpo de Moisés incluso. Ahora el que lo tenía que reemplazar era Josué. El pueblo estaba acostumbrado a que Moisés fuera su líder. Ellos hacían todo lo que Moisés les decía. Pero ahora Josué tiene que hacerle frente a esta situación. Josué estaba sumamente nervioso, por eso Dios le habló a Josué, le dijo: levántate, no te quedes en esa condición. Esto no es el fin, esto es el comienzo de una bendición. A veces nosotros la vemos las cosas bien desastrosas, pero no entendemos que en Dios solamente hay bendición. Y dice, me voy a saltear un poco los versos y vamos a ir al verso 6. Y en el verso 6 dice, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente, verso 7, le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el camino, para obedecer a Dios hay que ser valiente en Dios. Y dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Cuando dice la ley de mi siervo Moisés, está diciendo conforme a toda mi palabra, conforme a toda mi instrucción. Dice, conforme a la instrucción que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando usted guarda la palabra, Dios nos prospera. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de ti, Josué, hermano, hermana que me estás viendo,
amigo que me estás escuchando, este libro de Dios. Cuando lo aprendemos y lo guardamos aquí en el corazón y empezamos a practicar lo poquito que hemos aprendido, lo practicamos, estamos, aleluya, agradando a Dios y vamos a recibir bendición pronto de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, aquí hay que esforzarse, y que seas valiente, no temas, no desmayes, no te rindas por nada. Aleluya, en el cristiano no hay retroceso. El creyente verdadero no retrocede. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay una promesa que Yahweh le hace. Dice, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y ustedes quizás me están escuchando y me dicen, eso era para aquel tiempo. El Dios que nosotros predicamos es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación alguna. Él sigue siendo el mismo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, y versos 20, dice, el Señor Jesús le dijo a ellos que fueran a predicar, que bautizaran a los que habían creído, y en el verso 20 le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, todo lo que yo ya les he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo no estoy parado acá. Y yo entiendo que cuando estamos predicando esto, estamos a veces chocando con muchas mentalidades, con muchos cerebros, con muchas ideas, con mucha lógica, con mucha gente que piensa de muchas maneras diferentes. Yo entiendo aquello, pero me paro aquí porque yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él me da la victoria. Yo sé que cuando nosotros lo tenemos a Él de nuestro lado, somos más que vencedores. Es decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y yo sé que esta palabra que usted está recibiendo, aunque si hay gente que aún se enojan por esta palabra, no importa. Porque entonces la palabra está haciendo efecto. A veces cuando nos tenemos que curar las heridas, tenemos que ponernos alcohol y nos duele, pero nos alivia. Así es la palabra de Dios, a veces duele. A veces ella te tiene que decir la verdad. Y entonces eso es lo que nos hace libre cuando encontramos la verdad de parte de Dios hacia nosotros. Y eso está todo en esta palabra. Terminando el día de hoy, yo quería simplemente saltar con ustedes un poquito al Salmo 119. El Salmo 119, no lo voy a leer todo, se lo aseguro, porque el Salmo tiene 176 versos. Y ese Salmo es el Salmo más grande de todos los Salmos y es el capítulo más grande de toda la Biblia. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces ya acá estoy en el Salmo 119. Yo no voy a buscar ningún verso en especial. Solamente he buscado el Salmo 119. Voy a leer dentro de un rato en cualquier parte de ese Salmo. Pero yo los invito a ustedes a que vayan, si tienen una Biblia, por eso es que es importante tener una Biblia. Pero esa Biblia, que no sea de esas que andan en esos aparatitos que también hablamos por teléfono. No, cómprese una Biblia de estas, donde usted pueda leer y aprenderla a manejar. Porque un día, quién sabe, si todo el sistema que tenemos hoy en día en el mundo va a colapsar y usted va a tener su Biblia ahí, no le va a servir de nada. Pero si tiene una de estas, la puede guardar, aunque sea en su casa, y la puede leer cuando usted pueda leerla, cuando tenga el tiempo y cuando haga el tiempo para leerla. Es decir, el Salmo 119 es un salmo en honor a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más lindo que hay, pero tenemos que entenderla, tenemos que buscarla, tenemos que aprenderla, tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección. El problema de los tiempos de hoy, el apóstol Pablo decía en su carta a Timoteo, le dijo a Timoteo que en los postreros días habríamos hombres amadores de sí mismos, habrían hombres amadores de sí mismos, habríamos gente que tendríamos apariencia de piedad, pero negaríamos la eficacia de la misma. Habla de hijos desobedientes a los padres. En los últimos días iba a haber comezón en la gente por oír la palabra del Señor, pero de eso se aprovecharían muchos otros y tratarían de sacar ventaja del
conocimiento que ellos tenían de la palabra para interpretarla a su manera y solamente hacer dinero. Pero la palabra de Dios se recibe por gracia, es decir, gratis, y se da por gracia, gratis. La palabra de Dios, de por sí, Dios sabe cómo nos organiza todo, sabe cómo hace las cosas, de tal forma que su palabra va a seguir hacia adelante y va a seguir alcanzando vidas y va a seguir salvando almas y va a seguir, aleluya, cambiando vidas por completo, porque esta palabra cambia las vidas. Somos gente diferente cuando aprendemos la palabra del Señor. Mire, le voy a leer, he escogido el verso 65 que lo acabo de mirar y dice: bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, conforme a tu palabra. El verso 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, tu palabra, he creído. Y es decir, si usted sigue leyendo por cualquier parte del Salmo 119, usted va a encontrar que en todos los versículos del Salmo 119 es en referencia a la palabra de Dios. Son 176 versos y todavía no abarcan todo lo que tiene de verdad de poder la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes? Cierro mi Biblia porque ya termino con esto. ¿Sabían ustedes que la Biblia fue escrita en 3 diferentes lenguas? ¿Verdad que sí? En el hebreo, el arameo y el griego. El arameo es como el hebreo popular, y los que traducían del hebreo al arameo le llamaban los talmuds, que eran gente que hacían esa traducción porque la gente tenía que entender lo que se estaba leyendo los días que se reunían en las sinagogas. Y ellos, los talmud, todas las veces que se tenía que usar la palabra Dios, en vez de usar la palabra Dios para Dios, o sea, la palabra Adonai, la palabra Elohim, la palabra Yahweh, en vez de ella usaban la palabra palabra. Decían: y la palabra se sentó, y la palabra vino sobre las nubes. Es decir, definían a Dios con el nombre de palabra, porque Dios está en su palabra. Yo no sé cuánto tiempo, qué edad tú tienes, pero pregúntate tú a la edad, si a la edad que tienes, alguna vez estás interesado en leer la palabra de Dios. Si alguna vez estás interesado en verla, porque ahora está en todos los idiomas, para que toda la gente no tenga excusa y no diga: yo no podía leerlo, estaba en latín o estaba en este otro idioma. No, está en todos los idiomas y hay quienes queremos enseñarte la palabra. Así que de mi parte, yo espero que este poquito que te hemos dado de las Escrituras les sirva. Yo quiero que esta palabra haya podido entrar en el corazón de ustedes. Y yo quiero que entiendan que yo estoy junto con ustedes en esta batalla que estamos peleando todos. En esta semana mi esposa y yo nos hemos quedado sin trabajo por causa de las cosas que están sucediendo. Yo le estoy dando esto por gracia. Yo no trabajo en la iglesia por lo que me pagan, porque nunca he pedido dinero por trabajar para el Señor. Siempre Dios ha provisto de una manera o de otra, pero no pido, no hago peticiones de ese tiempo, pero Dios siempre me ha bendecido. Y hasta acá, y mañana y pasado, yo sé que Dios va a seguir bendiciéndome y va a seguir bendiciendo a muchos que quieren hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde. Shalom a toditos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.